Bien, ¿cómo andan? Estaba recién leyendo un libro del señor Rudolf Steiner en el que postulaba una idea un poco controversial con respecto a la ley de la conservación de la masa. Según Rudolf Steiner, este postulado sería erróneo y traería consecuencias de un pensamiento que pone en cierto lugar al ser humano. Sin embargo, según sus ideas, el ser humano tendría que ser considerado de otra forma que no corresponde a esta ley de la conservación de la masa. Pone el ejemplo en el cual, ante el hipotético caso de que se le pregunte a científicos o filósofos respecto de qué sería de la Tierra sin el ser humano, él explica que la mayoría contestaría, si no el 100%, que el rumbo del planeta seguiría igual sin el ser humano, tal cual sucede en la naturaleza, con las fuerzas animales, vegetales, minerales, y el mundo seguiría su curso tal cual es, sin la presencia del humano, incluso hasta viviría en cierto sentido de una forma más natural, sin las intervenciones humanas que muchas veces atentan contra el mismo planeta. Sin embargo, Rudolf Steiner dice que esta respuesta, según su concepción, es errónea, que la verdadera naturaleza del ser humano contempla que él pueda crear fuerzas nuevas en este planeta y fuerzas que además revitalizan al planeta. Entonces explica que esta ley de la conservación de la masa no se aplica al ser humano porque en su ideal, en su idea, el ser humano trae fuerzas cósmicas, fuerzas espirituales a la Tierra que hacen que ésta se transforme y se revitalice. Según la mirada de Steiner, el planeta se carbonizaría si no estuviera la presencia del ser humano, porque las tendencias de las plantas y de los minerales es siempre a carbonizarse y a llevarlo a un proceso, digamos, de muerte. Sin embargo, el ser humano, con su fuerza cósmica y también con el hecho de ofrendar su cuerpo a la tierra después de la muerte, lo que hace es fermentar la tierra, trayendo una fuerza espiritual, una fuerza de vida, que hace que todo lo que es carbonizable se cristalice. Y es esa la fuerza que realmente le da vida al planeta, según esta mirada. Una mirada un poco controversial, un poco eh, que pareciera no tener un sustento real y que invita a la reflexión. A mí me pareció algo interesante para detenerme a pensar y muchas veces sucede esto, que cuando una mirada viene por el lado de lo espiritual, de lo que no se explica de forma material, tiende a perder sustento, tiende a que uno tiene que hacer un voto de confianza para creer que estas cosas puedan ser reales y que ante la observación, digamos, mundana, son difíciles de explicar o difíciles de sustentar. Sin embargo, si nos detenemos a pensar en nuestra forma de percibir el mundo, como yo, por ejemplo, estoy percibiendo en este momento lo que está a mi alrededor, difícilmente pueda aseverar la mirada también de la conservación de la masa, por ejemplo, o miradas más ortodoxas. Es difícil poder tener un sustento desde la observación simple
de casi cualquier postulado. Pero lo que me parece interesante de esta reflexión es el lugar en el que se sitúa el ser humano según una mirada o según la otra. Y otra vez esta tendencia de ciertas miradas materialistas en oposición a ciertas miradas espirituales, que sucede que muchas veces las miradas materialistas ponen al ser humano en un lugar de objeto, en el cual pareciera no tener importancia en el cosmos, en el aspecto de cómo se desarrolla el universo, y que se lo trata como mera materia, como mera entidad que pasa por el planeta sin modificar demasiado el destino del cosmos y de la materia en sí. Sin embargo, las miradas más espirituales nos invitan a darle una importancia al ser humano, en la cual es como un mediador entre las fuerzas espirituales y cósmicas y las fuerzas materiales de este planeta, y que viene a este planeta justamente a sostenerlo en vida, a traer un mensaje o una intención más allá de lo material. Pero no dejo de también observar que muchas veces las ideas espirituales carecen de sustento, carecen de una explicación observable o lógica o material, y eso muchas veces genera dudas. Y por último, la otra reflexión a la que me invitaba este texto que me puse a leer, que es de una información que no se conoce mucho en las redes, no hay mucha información dando vuelta de Steiner y de la antroposofía. Para los que no la conocen, es una mirada científico-espiritual, similar a la Kabbalah, de la cual hay un poco más de información dando vuelta, y de la cual Rudolf Steiner fue su creador y su pensador más importante. Así que esta mirada también me invitó a reflexionar en que muchas veces en nuestro inconsciente, en nuestras ideas que funcionan de pilares para abordar nuestro pensamiento, existen postulados o afirmaciones que damos por hechas, que damos por verdad, y sin embargo, si uno observa detenidamente, las puede poner en tela de juicio, como es por ejemplo este postulado de la conservación de la masa, la cual todos hemos escuchado en la escuela, en algún lugar, y sin embargo este texto viene a romper con esa idea y a decir, bueno, en realidad acá tenemos a un ser humano que, según esta idea, puede crear fuerzas de la nada, puede crear fuerzas y romper con esta ley de la conservación de la masa, y nos pone en un lugar de decir, bueno, al final esta ley que yo escuché en la escuela, que yo de alguna manera me llegó esa información, la tomé como verdad, y si no hago el ejercicio de cuestionármela, sigue funcionando de manera inconsciente, dándole un sentido a mi pensamiento en el cual nada se crea de la nada. Y si creo que nada se crea de la nada y me limito a no poder hacerlo, tal vez me pierdo la oportunidad de poder crear algo de la nada. Y otra vez esta otra mirada. Pensar que puedo crear algo de la nada es un poco un voto de confianza, de decir, bueno, a ver cómo es esto de crear de la nada, cómo se practica esto de crear cosas de la nada. Así que una invitación a la reflexión, no solo con la ley de la conservación de la masa, hay muchas otras leyes que tomamos como verdad en la escuela, en ciertos ámbitos sociales, y que pueden ser cuestionables y pueden
también uno ha de detenerse a ver qué es lo que hay en el fondo, ¿no? Si postulamos que la conservación de la masa pone al ser humano en un lugar de objeto y esta otra mirada más espiritual pone al ser humano en un lugar de responsable de sus actos y de creador de sus actos, bueno, creer una cosa o creer otra pone al ser humano y a mí mismo en un lugar distinto, y es esa la invitación, a que se observen a ustedes mismos, a que se pongan en distintos lugares, a que acepten todas las teorías, todos los postulados y los intenten experimentar. De eso se trata y eso es lo que yo hago en mi vida e invito a hacer al resto. Así que creo que este videito ya quedó ahí 10 minutos, así que lo vamos a dejar acá. Y seguiremos reflexionando sobre textos y miradas más fuera de la caja. Gracias.